Buenas noches, maestra. Mi nombre es Oscar Eduardo Galvez Martínez. Yo le voy a hablar sobre la educación intercultural y las identidades de género. Realicé este ensayo para referirme a la interculturalidad que existe en Chiapas y Veracruz, donde podremos observar y dar a conocer algunos conceptos en los que se aplica la educación intercultural y la educación para los pueblos indígenas, tomando en cuenta que es un instrumento de gran importancia para el desarrollo del ser humano individual y social, que se ve reflejado. No tomo tiempo. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Oscar Eduardo Galvez Martínez. Yo le voy a hablar sobre la educación intercultural y las identidades de género. Realicé este ensayo para referirme a la interculturalidad que existe en Chiapas y Veracruz, donde podemos observar y dar a conocer algunos de los conceptos en los que se aplica la educación intercultural y la educación para los pueblos indígenas, tomando en cuenta que en este instrumento de gran importancia para el desarrollo del ser humano individual y social que se ve reflejado en gran cantidad de la cultura de cada entidad que existe en nuestro Estado de México y social que se ve reflejado en el gran cantidad de la cultura de México, donde la cultura es lo más bonito de un ser mexicano, es lo que nos atribuye, ¿cómo se la puedo explicar? Lo que nos llena de orgullo ser mexicanos y tener la cultura que tenemos, que en ningún país del mundo se puede comparar con nosotros, y por lo cual deberíamos sentirnos orgullosos y no permitir las desigualdades y las exclusiones de cualquiera de sus ámbitos. La educación tradicional indígena es el proceso que ha permitido hasta la actualidad la existencia de lo que conocemos como culturas indígenas, es decir, incluyendo sus costumbres tan bonitas como lo sabemos en México, es rico en costumbres y tradiciones. Para esto, las comunidades indígenas han juntado un rol importante como maestras colectivas de la enseñanza y aprendizaje de las nuevas generaciones que surgen, ya que se enseña día a día parte de su cultura y de lo que se aprende con los ancianos sabios. De esta manera tenemos claro que la cultura y las costumbres en los pueblos no se perderá, ya que los siguen siendo criados a las personas y educando de la misma visión e ideología en su cultura cotidiana, como la práctica del lenguaje o ciertos rituales que se acostumbran en dichas entidades indígenas. Todo esto se forma parte de su cultura y sus valores de enseñanza a lo largo de su vida. En Veracruz, el 16.2 de la población en 3 años es más indígena. El 11.6 es hablante de alguna lengua indígena y el 6% terminan una educación básica monobilingüe. O sea que la lengua originaria, la inclusión educativa se planea como alternativa para la atención de diversos grupos y entidades, entre ellas la población indígena, que existen 9.500 localidades rurales y 345 urbanas. 8 de cada 10 personas de 15 años y más no saben ni leer ni escribir en nuestra región de Veracruz. Aún tenemos mucho analfabetismo, ya sea tanto en jóvenes como en adultos que no terminan sus estudios. La transferencia de políticas educativas es un corte inclusivo de las extrañas razones sociales y las educativas provoca de los sistemas educativos eliminen varios subsistemas históricamente hablando de los indígenas. En México ha sido un sector menos favorecido en la forma de los aspectos, ya que los discriminan por su educación y cultura, a la que permanecen provocando así como el 50% de los indígenas entran un 10% a estudiar una carrera universitaria. Esto nos deja en claro que está afectado la interculturalidad de nuestras personas indígenas. Yo aquí le voy a contar una parte de lo que pasó en mi universidad, en mi bachillerato. Cuando yo estuve estudiando ahí, un maestro de inglés nos comentó porque uno de mis amigos discriminó a un amigo que es indígena. Le dijo que era un indio, que era no sé qué cosa, y el maestro a todos en general nos dijo,
No tienen por qué discriminarlo porque este compañero, él tiene los mismos derechos que ustedes, ya sea o no sea indígena. Él tiene más posibilidades de hablar inglés porque se sabe una segunda lengua, que aquí predomina el mije, el zapoteco, mixteco, todo eso, y él se sabe una de esas lenguas. Y el maestro nos explicó que él tiene mejor una mejor aprendizaje para hablar inglés. Eso es lo que el maestro nos comentó. Y también, ¿cómo lo puedo explicar? Aquí en mi bachillerato era muy corto el presupuesto para bancas, para cualquier cosa que nosotros le pidiéramos al gobierno. ¿Por qué? Porque no estábamos catalogados como una universidad, un bachillerato reconocido o cualquiera de esas cosas. No nos llegaban apoyos. ¿Por qué? Porque estábamos rodeados de pueblos indígenas y hasta ahora no nos llegan muchos apoyos de parte de las escuelas, de los gobiernos, de nuestros académicos, se podría decir. No nos llega mucho apoyo. En conclusión, se puede decir que el tema de la educación intercultural y las entidades de género son un tema muy apegado en el estado de Veracruz, ya que existe un gran número de pueblos indígenas los cuales sufren discriminación en la educación y en cuanto a la sociedad, pero a pesar de contar con los tantos temas como es nuestra cultura, siempre estará arraigada a nosotros. No dejaremos que nuestra cultura desaparezca. Y pues, maestra, es todo de mi parte. Muchas gracias.